¿Te has preguntado alguna vez si existen planetas allá afuera que sean parecidos a la Tierra, pero más grandes y quizá incluso más habitables? Bienvenidos a un fascinante viaje hacia las supertierras, planetas que podrían cambiar nuestra comprensión del universo y tal vez nuestro futuro. Las supertierras son uno de los tipos de exoplanetas más comunes en nuestra galaxia. Pero, ¿qué las hacen tan especiales? Hoy exploraremos cómo se forman, por qué podrían ser más habitables que la Tierra y qué significa esto para la búsqueda de vida en el cosmos. Las supertierras son un tipo de exoplaneta que tiene una masa mayor que la Tierra, pero significativamente menor que la de gigantes gaseosos como Urano o Neptuno. Generalmente su masa oscila entre 1.5 y 10 veces la de nuestro planeta. Estos planetas no tienen que ser necesariamente similares a la Tierra, en términos de composición, atmósfera o habitabilidad. Pero el término sugiere una posible familiaridad estructural o geológica. Lo interesante, a menudo tienen superficies rocosas como la Tierra y podrían albergar atmósferas densas que protejan de la radiación espacial. Son objetos fascinantes debido a su abundancia en la galaxia. Las observaciones sugieren que son el tipo más común de exoplanetas en nuestra Vía Láctea, aunque no existe uno en nuestro propio sistema solar. El telescopio espacial Kepler ha identificado cientos de estos mundos, y se estima que hay miles más esperando ser descubiertos en la Vía Láctea. Pero, ¿podrían estas supertierras ser habitables? Todo depende de ciertos factores: su distancia de la estrella madre, la composición de su atmósfera y si tienen agua líquida en su superficie. Algunos de los candidatos más prometedores incluyen planetas como Kepler 452b, que es un 60% más grande que la Tierra y está ubicado en la zona habitable de su estrella. Imagina un mundo con temperaturas templadas y vastos océanos. El sueño de cualquier astrónomo. Las supertierras pueden ser rocosas como la Tierra, con núcleos sólidos, pero también podrían ser mundos oceánicos o planetas con densas atmósferas. Su mayor gravedad puede influir en la estructura geológica y en la retención de atmósferas densas. Muchas supertierras tienen atmósferas que varían en densidad y composición, desde atmósferas ligeras, similares a la Tierra, hasta envolturas gaseosas más pesadas, ricas en hidrógeno y helio. Esto las hace potencialmente aptas para estudios sobre habitabilidad. La ubicación en la zona habitable de su estrella madre es crucial. Esto es el rango de distancias donde las temperaturas permiten la existencia de agua líquida en la superficie, un ingrediente clave para la vida tal como la conocemos. Las supertierras también podrían tener un único problema: su gravedad. Con más masa, caminar sobre una supertierra sería como llevar un traje de plomo todo el tiempo, pero si la tecnología lo permite, podría ser nuestro segundo hogar. Kepler 452b. Este exoplaneta es aproximadamente 1.6 veces el tamaño de la Tierra y está ubicado en la zona habitable de una estrella similar al Sol. Esto lo convierte en un candidato emocionante para estudiar la habitabilidad. LHS 1140b, una supertierra rocosa situada a 49 años luz de distancia. Su densidad sugiere que tiene un núcleo de hierro masivo, similar al de la Tierra, y podría retener agua líquida bajo ciertas condiciones. Gliese 581c, aunque inicialmente considerado habitable, investigaciones posteriores sugieren que podría tener condiciones extremas en su superficie, pero sigue siendo un objetivo de gran interés para la investigación. Las supertierras proporcionan información crucial sobre cómo se forman los planetas. Su prevalencia sugiere que los procesos que dieron lugar a estos mundos son comunes en la galaxia. Estos planetas amplían el rango de posibles mundos habitables. Si tienen atmósferas adecuadas, agua líquida y estabilidad orbital, podrían albergar vida, ya sea en formas simples o complejas. Al estudiar supertierras, los científicos pueden entender mejor las condiciones extremas bajo las cuales la vida podría evolucionar y las diferencias con los ambientes terrestres.
Su mayor masa implica una mayor gravedad en la superficie, lo que podría limitar la habitabilidad para formas de vida similares a la de la Tierra. Dado que están fuera del sistema solar, su estudio requiere telescopios avanzados como el James Webb. La detección de atmósferas y su composición química sigue siendo un desafío técnico. Para estudiar estas supertierras, los astrónomos utilizan telescopios como el James Webb, que pueden analizar las atmósferas de exoplanetas a años luz de distancia. ¿Cómo? Detectando huellas químicas como oxígeno, metano y vapor de agua. En el futuro, misiones como LUVOIR y el telescopio habitable nos acercarán a la posibilidad de encontrar vida en estos mundos. Quizá algún día incluso podríamos enviar sondas o explorar directamente. Las supertierras representan una pieza crucial en el rompecabezas de nuestro entendimiento del cosmos. La ausencia de un planeta de estas características en el sistema solar hace que su estudio sea particularmente interesante. No solo nos ofrecen una nueva ventana hacia la diversidad de los sistemas planetarios, sino que también plantean preguntas fundamentales sobre la habitabilidad y la prevalencia de la vida en el universo. Si bien no todas las supertierras pueden ser habitables, su abundancia sugiere que las posibilidades de encontrar un mundo similar a la Tierra son mucho mayores de lo que imaginamos. La existencia de atmósferas densas y zonas habitables alrededor de estrellas enanas rojas, que son más comunes que el Sol, amplían significativamente las regiones del espacio en las que podríamos encontrar vida. El futuro de la exploración exoplanetaria depende de avances tecnológicos y misiones ambiciosas que nos permitan estudiar estos planetas más de cerca. Telescopios como el James Webb, el Extremely Large Telescope y futuras misiones como LUVOIR desempeñarán un papel esencial en la detección de biomarcadores en atmósferas de supertierras. El estudio de las supertierras no solo tiene el potencial de revelar si estamos solos en el universo, sino que también nos obliga a reflexionar sobre el lugar único de la Tierra y la humanidad en el cosmos. A medida que buscamos nuevos mundos, aprendemos más sobre nuestro propio planeta y sobre lo frágil y valiosa que es la vida en cualquier rincón del universo. Este viaje de exploración científica podría no solo cambiar nuestra percepción del cosmos, sino también inspirar generaciones futuras a buscar respuestas a las preguntas más profundas de nuestra existencia. Las supertierras son más que un simple tema de investigación, son un recordatorio de cómo el universo está lleno de posibilidades. Quizá en algún rincón de la galaxia haya un mundo esperando a ser habitado por nosotros o ya habitado por otros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó este video, suscríbete para más contenido sobre el universo. Hasta la próxima.